¿Creen ustedes en la palabra perfecto? Yo solía creer. Solía creer que vivía en un matrimonio perfecto, en una familia perfecta, sin una sola nube en el cielo. Tenía un esposo que cualquier mujer desearía, una suegra más comprensiva que mi propia madre, un hijo adorable e inteligente, y una carrera de la que yo misma me sentía orgullosa. El retrato de mi familia, a los ojos de todos, era hermoso, tan radiante que parecía no tener ni una sola mancha. Pero, señoras y señores, a veces lo que es demasiado perfecto esconde los secretos más terribles, y descubrí ese secreto no a través de celos o discusiones. Lo supe por una frase inocente de mi hijo de apenas 5 años. Una frase que desgarró para siempre el telón de terciopelo de una felicidad fingida. Aquella noche, como tantas otras noches tranquilas en nuestro chalet de las afueras de Madrid, mi esposo, Javier, se había ido a dormir temprano, diciendo que estaba un poco cansado. Mi suegra, Carmen, también se había retirado a su habitación. Solo quedábamos Mateo, mi hijo, y yo, sentados juntos en la suave alfombra de lana de la biblioteca. Le estaba leyendo un cuento de hadas sobre un príncipe y una princesa. El ambiente era increíblemente cálido y lleno de amor. Cuando el cuento terminó, cerré el libro, besé su frente y le dije, «Bueno, mi principito, es hora de dormir, ya es tarde». Mateo se frotó los ojos, bostezó largamente y de repente levantó la cabeza. Sus grandes y claros ojos redondos me miraron y dijo, con la más pura inocencia, «Mamá, ayer vi a la señorita Sofía darle un beso a papá, como tú se lo das». La palabra beso en el lenguaje de un niño era inequívoca. Mi mano, que acariciaba su cabello, se detuvo en el aire. Mis oídos zumbaban. La habitación, hasta entonces serena, de repente se volvió sofocante, irrespirable. La frase de mi hijo fue como un rayo que, sin previo aviso, golpeó mi mente y me dejó aturdida. Intenté forzar una sonrisa, pero sabía lo torcida y forzada que era. «¿Qué dices, mi príncipe?» Intenté que mi voz no temblara. «Seguro que lo viste mal. La señorita Sofía es tu tutora. ¿Cómo iba a besar a papá? Seguro que lo soñaste, ¿verdad?» Pero Mateo negó con la cabeza enérgicamente, su pequeña boca haciendo un puchero, con una expresión muy seria. «No, mamá, lo vi de verdad. Fue anoche, cuando estabas en la reunión en tu despacho. Bajé a la cocina a por agua y vi a la señorita Sofía y a papá allí. Ella se puso de puntillas y le dio un beso, y luego papá también le dio uno a ella, igual que en los dibujos animados. Cada palabra de mi hijo era clara y precisa, sin rastro de imaginación. Un niño de 5 años no sabe mentir sobre cosas así. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. No podía respirar. Rápidamente lo abracé. Un abrazo muy fuerte, en parte para tranquilizarlo y en parte para ocultar el derrumbe que estaba ocurriendo dentro de mí. «Ah, seguro que es porque la señorita Sofía quiere mucho a papá. Por eso le dio un beso en la mejilla, cariño. Como yo te los doy a ti. No es nada, mi niño. Venga, vamos a dormir». Lo levanté en brazos y lo llevé a toda prisa a su habitación. Lo arropé, le canté una nana, pero mi cabeza era un caos. La imagen de mi marido y la joven tutora, su beso furtivo en la cocina, todo daba vueltas sin parar. La intuición de una mujer, una vaga inquietud que había intentado ignorar durante mucho tiempo, resurgió con una fuerza abrumadora. Mi mundo perfecto acababa de sufrir una grieta. Una grieta muy pequeña, pero suficiente para saber que bajo esa hermosa fachada se estaba formando una tormenta silenciosa. Para que entiendan por qué la frase de mi hijo me derrumbó de esa manera, permítanme contarles la historia de mi vida, aparentemente idílica. Me llamo Elena, tengo 35 años y soy la fundadora y directora de una marca de moda bastante conocida en España. No nací en cuna de oro. Todo lo que tengo hoy lo construí con mis propias manos, con sudor, lágrimas y muchas noches sin dormir. Quizás porque había pasado por tantas dificultades, una vez que alcancé el éxito, anhelaba algo increíblemente simple, un hogar familiar. Y pensé que lo había encontrado cuando conocí a Javier. Él era un talentoso y elegante director de marketing, cálido y atento. Lo que me enamoró de él fue que no se sintió intimidado por mi éxito. Dijo que amaba a la persona que yo era, mi fuerza y mi determinación. Siempre fue mi apoyo incondicional. El hombre dispuesto a estar detrás de mí para respaldar cada una de mis decisiones. Tuvimos una boda de ensueño y un hijo adorable, Mateo. Mi vida en ese momento era verdaderamente plena. Tenía mi carrera, un esposo comprensivo y un hijo bueno. Después de que mi suegro falleciera prematuramente, traje a mi suegra Carmen a vivir con nosotros para poder cuidarla mejor. Mi suegra era una mujer increíblemente comprensiva. Nunca interfería en mi trabajo, siempre me animaba, me cuidaba y se enorgullecía de mí, presumiendo ante todo el mundo de su exitosa nuera. Me trataba mejor que si fuera su propia hija.
Pensé que no podía pedir nada más. Mi vida transcurría en paz y felicidad. Hasta que, hace unos 6 meses, apareció Sofía. Ese día, mi suegra llegó a casa inesperadamente con una joven. Nos la presentó como Sofía, la hija de una querida amiga suya del pueblo que había fallecido. La chica acababa de empezar la universidad en Madrid. Su familia tenía dificultades económicas y estaba sola en la ciudad, sin nadie en quien apoyarse. «Me da tanta pena», me dijo Carmen con voz compungida. «¿Qué te parece si la dejamos quedarse en casa un tiempo, hija? Total, la casa es grande. Sería una buena obra, y además es muy lista. Podría ayudar a Mateo con sus estudios». Al ver a la joven, con su figura delgada, sus grandes ojos inocentes y su ropa sencilla, de pie tímidamente en la puerta, acepté sin dudarlo. Yo también había pasado por tiempos difíciles. Entendía lo que era sentirse perdida en una ciudad extraña. Y así, Sofía se convirtió en un miembro de nuestra familia, como huésped y como tutora de Mateo. Desempeñó su papel a la perfección. Era educada, trabajadora y cuidaba de Mateo con esmero. Tanto mi marido como yo le cogimos mucho cariño. No tuve la más mínima sospecha. La veía como una hermana pequeña. Pero ahora, después de las palabras de mi hijo, empecé a atar cabos. Recordé las veces que volvía tarde del trabajo y encontraba a Javier y Sofía charlando animadamente en el salón. Recordé las extrañas miradas que intercambiaban cuando pensaban que no me daba cuenta. Recordé también las veces que mi suegra, de forma muy casual, creaba oportunidades para que estuvieran a solas. «Javier, quédate en casa y lleva a Sofía a comprar unos libros para Mateo. ¿Quieres? Elena y yo vamos al supermercado un momento». «Oh. Esta noche Elena tiene una cena de trabajo y volverá tarde. Cena tú con Sofía, no la esperéis». Todos esos detalles, que antes consideraba muestras normales de afecto, ahora aparecían como las piezas de un complot bien orquestado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Sería posible que la perfección en la que vivía fuera solo una obra de teatro? ¿Sería posible que mi marido y mi suegra, las dos personas en las que más confiaba, estuvieran conspirando juntos para engañarme? Un plan para descubrir la verdad comenzó a gestarse en mi mente. Sabía que tenía que actuar, pero con suma cautela. Si esta historia les parece intrigante y digna de ser seguida, no duden en pulsar el botón de suscripción, dar me gusta y compartir para darnos más motivación. ¿Qué hará Elena para desenmascarar la verdad? ¿Y cuán terrible será el secreto detrás de la relación de su esposo, su suegra y la joven tutora? Nos vemos en la próxima parte. En la parte anterior, una frase inocente de Mateo sembró en mi corazón, el de Elena, una semilla de duda que agrietó el cuadro hasta entonces perfecto de mi familia. Pero, para que comprendan la magnitud de aquel shock, permítanme volver a pintar con más detalle esa supuesta vida de ensueño que una vez tuve. Era una imagen que cualquier mujer envidiaría, una plenitud que yo misma creí que duraría para siempre. Mi empresa de moda crecía sin parar, convirtiéndose en una marca reconocida no solo en España, sino también con presencia en el mercado internacional. Estaba ocupada, bajo presión, pero nunca me sentí sola, porque detrás de mí siempre había un hombre, Javier, mi marido. Nuestro amor, después de 7 años de matrimonio, no se había desvanecido. Él mantenía la costumbre de traerme un vaso de agua tibia cada vez que trabajaba hasta tarde. Recordaba el aniversario del día que nos conocimos y siempre me sorprendía con pequeños detalles románticos. Javier no solo era un esposo atento, sino también un padre maravilloso. Todas las tardes, era él quien recogía a Mateo del colegio, y jugaba y le leía cuentos con una paciencia infinita. La imagen de padre e hijo juntos en nuestro pequeño jardín era el mejor bálsamo para mi alma, borrando todo el cansancio de un largo día. Además, era mi mano derecha en la empresa. Como director de marketing, había desarrollado junto a mí campañas exitosas que contribuyeron enormemente al crecimiento de la marca. Todos en la empresa nos admiraban. Decían que éramos la pareja de oro, una combinación perfecta entre una mente fría y estratégica y un corazón cálido y creativo. Estaba inmensamente orgullosa de él y de nuestra pequeña familia. Y la pieza que completaba esa perfección era mi suegra, Carmen. Si hubiera una elección para la suegra del año, estoy segura de que Carmen ganaría el primer premio. Desde que se mudó con nosotros, jamás interfirió en mi vida profesional o personal. Siempre decía, el trabajo de Elena es muy estresante. Como familia, debemos facilitarle las cosas para que pueda concentrarse. Me cuidaba mejor que mi propia madre. Cada mañana, un desayuno caliente me esperaba en la mesa. Cada noche, un baño de pies con hierbas aromáticas estaba listo para mí. Nunca se quejaba. Nunca pedía nada. Simplemente, desde un segundo plano, se ocupaba de toda la familia.
Presumía de mí sin disimulo. Cada vez que venían sus amigas me sacaba a relucir. Esta es mi nuera. Es brillante, talentosa. Ha construido un imperio ella sola. Mi Javier tuvo la suerte de 3 vidas al casarse con ella. Esas palabras, señoras y señores, valían más que cualquier regalo caro. Me hacían sentir amada, reconocida, y me daban aún más motivación para seguir adelante. La consideraba mi propia madre, le confiaba todo. Y entonces, cuando Sofía apareció, ese cuadro perfecto pareció adornarse con un toque de bondad. Carmen la presentó como la hija de una querida amiga suya del pueblo que había fallecido, con una situación familiar muy precaria. Al ver a aquella estudiante de primer año, pequeña, de ojos claros y tímidos, no dudé en abrirle las puertas de mi casa. Sofía no defraudó nuestra confianza. Se presentó como el modelo de la inocencia y la gratitud. Cuidaba de Mateo con esmero, le enseñaba pacientemente a leer y jugaba con él. Con el resto de la familia siempre era respetuosa y servicial. Hacía las tareas de la casa en silencio, sin que nadie se lo pidiera. Le cogí un gran cariño, le compré ropa nueva, libros, y la traté como a una hermana. Pensé que acoger a una chica tan desvalida traería más bendiciones a nuestra familia. Estaba completamente sumergida en esa felicidad plena, en ese cuadro perfecto del que yo era parte. No me di cuenta de que cada pincelada de ese cuadro, el marido ejemplar, la suegra de oro, la tutora inocente, eran en realidad trazos de una gran farsa. La frase de Mateo, vi a la señorita Sofía darle un beso a papá, fue como una pequeña piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que revelaron el fango oculto en el fondo. Después de esa noche, ya no pude mirar a mi familia con los mismos ojos. Empecé a observar, a prestar atención, y cuando la duda se instala en el corazón, hasta el gesto más insignificante se vuelve sospechoso. Me di cuenta de que la relación entre Javier y Sofía no era de simple afecto. Había miradas extrañas, roces de manos accidentales que duraban más de lo necesario. Cuando yo estaba presente, mantenían una distancia prudente, pero en cuanto me daba la vuelta, buscaban la forma de acercarse. Y la directora de toda esa obra era, ni más ni menos, que mi suegra. Carmen, mi comprensiva suegra, creaba continuamente oportunidades que no podían ser más oportunas. Javier, esta noche Elena tiene que atender a unos clientes. Cena tú con Sofía y Mateo. Yo he quedado con mis amigas para ir a bailar. Oh, Sofía, ¿otra vez se te ha estropeado el ordenador? Deja que Javier te lo mire. Él es un manitas. Siempre encontraba la excusa perfecta para dejarlos a solas. Su puesta en escena era tan sutil que, si no fuera por las palabras de mi hijo, jamás me habría dado cuenta. Mi corazón se encogió de dolor. Resulta que todo el amor y el orgullo que me profesaba eran falsos. Decidí ponerlos a prueba. Para confirmar mis sospechas, tracé un plan detallado. Le dije a mi equipo de asistentes: preparen un viaje de negocios urgente a Singapur para mí, con una agenda repleta de reuniones inaplazables. Todo, desde los billetes de avión y la confirmación del hotel hasta los correos electrónicos con los socios, tenía que parecer real. Esa noche, durante la cena, anuncié mi viaje. Este fin de semana tengo que ir a Singapur 3 días, dije, con un tono algo cansado. Un socio ha solicitado una reunión urgente de última hora. No se puede posponer. Es un viaje tan repentino. Mateo se queda a vuestro cargo, mamá y Sofía. Miré de reojo sus reacciones y lo vi. Vi un destello de alegría, muy breve y rápidamente disimulado, en los ojos de los 3. Carmen se apresuró a decir: oh, hija, no te preocupes por nada y ve tranquila. Mateo tiene a su abuela, a su padre y a Sofía para cuidarlo. El trabajo es lo primero. Javier también se mostró comprensivo. Ve tranquila, cariño. No te preocupes por nosotros. Cuídate mucho en el viaje, ¿vale? Sofía simplemente bajó la cabeza, pero vi como una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Habían mordido el anzuelo. Mi trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar a que comenzara su función. Lo que no sabía era que la obra que estaba a punto de presenciar no solo contenía traición sentimental, sino también una conspiración cruel, un abismo de la maldad humana que jamás habría podido imaginar. El día que fui al aeropuerto, mi familia representó una despedida conmovedora y perfecta. Javier me abrazó fuerte, dándome todo tipo de recomendaciones, desde que me cuidara hasta que le llamara cada día. Mi suegra me metió un pequeño frasco de aceite de lavanda en el bolso, para los dolores de cabeza en el avión. Sofía se quedó a un lado, con los ojos llorosos. Vuelva pronto, señora Elena. La echaremos de menos a usted y a Mateo. Viendo su actuación sentí un frío glacial. Yo también interpreté mi papel, besando a mi marido y a mi hijo, prometiendo traer muchos regalos, pero en cuanto el coche salió por la puerta, mi sonrisa desapareció
dejando solo una determinación de acero. Llegué al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Facturé como si fuera real. Incluso saqué una foto a mi tarjeta de embarque y la subí a mis redes sociales con el texto: Adiós, Madrid. Nos vemos en 3 días. Era parte de mi plan para que creyeran que me había ido, para que se quitaran sus máscaras. Pero en lugar de pasar el control de seguridad, salí discretamente por otra puerta. Tomé un taxi y me dirigí a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, no muy lejos de mi casa. Tenía que esperar al momento adecuado, cuando el sueño y la falta de vigilancia los hicieran vulnerables. Sentada en la fría y lujosa habitación del hotel, mi corazón ardía. No podía comer ni dormir. En mi mente, no dejaban de surgir escenarios. ¿Y si estaba siendo paranoica? ¿Y si estaba destruyendo mi propia felicidad? Pero entonces, las imágenes de sus miradas furtivas y las excusas de Carmen volvían a mi mente, disipando cualquier duda. No, mi instinto no podía fallar. Esperé pacientemente, viendo cómo las manecillas del reloj avanzaban. Las 10, las 11. A las 12 en punto de la noche, me levanté, me puse ropa oscura y salí del hotel. Tomé un taxi de vuelta a mi casa. El barrio estaba en silencio, sumido en la oscuridad. Mi casa también estaba a oscuras, con una apariencia engañosamente pacífica. Pero yo sabía que detrás de esa calma se escondía una sucia verdad. Usé mi propia llave para abrir la verja sin hacer ruido. Caminé de puntillas por el jardín, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Cada paso sobre el césped húmedo por el rocío se sentía increíblemente pesado. Cuanto más me acercaba, más me costaba respirar. Contuve la respiración, introduje la llave en la cerradura principal y la giré suavemente. La puerta se abrió a un silencio absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de pie del salón. Cerré la puerta con cuidado y me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando, y entonces lo oí. Desde el segundo piso, desde nuestro dormitorio, llegaban risas ahogadas y susurros. Mi corazón se encogió. Sabía que había acertado. Subí las escaleras de mármol descalza, escalón por escalón, como si pisara cristales rotos. Cuanto más me acercaba, más claras se oían las voces. Era la voz de mi marido y la de otra mujer. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, una fina línea de luz se proyectaba en el oscuro pasillo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Contuve la respiración y miré por la rendija. Y entonces, la escena que golpeó mis ojos, señoras y señores, no fue solo una traición. Fue una escena horrible, una conspiración despiadada, una humillación tan profunda que sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. En nuestra propia cama de matrimonio, vistiendo el seductor camisón de seda roja que yo misma había comprado, estaba Sofía, acurrucada en los brazos de mi marido. No dormían, susurraban. La mano de Javier acariciaba su cabello. ¿De verdad me quieres? Oí la voz mimosa de Sofía. Claro que sí, mi amor, respondió Javier besándola en la frente. Solo tenemos que esperar un poco más, y tú y yo podremos estar juntos sin tener que escondernos de esa estúpida de mi mujer. Esa estúpida de mi mujer. El hombre que me susurraba palabras de amor cada noche ahora me llamaba así. Pero el horror no terminó ahí. En ese momento, mi suegra, Carmen, subió de la cocina con 2 vasos de leche caliente en una bandeja. No mostró sorpresa ni enfado. Al contrario, se acercó a la mesita de noche, le dio un vaso a Sofía con una ternura infinita y dijo: «Bebe, hija, para que cojas fuerzas y mi nieto crezca sano y fuerte». Luego, se inclinó para arropar a su hijo y a su amante. Y sonrió. Una sonrisa de satisfacción, como la de un director que acaba de completar una escena brillante. Tuve que taparme la boca con las manos para no gritar. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente daba vueltas. Las 3 personas en las que más había confiado en el mundo, mi marido, mi suegra a la que veía como una madre, y la hermana pequeña a la que había acogido, habían conspirado para montar una obra de teatro perfecta, para engañarme y pisotear mis sentimientos. Toda mi felicidad, toda mi plenitud, era una farsa. Yo era solo una tonta, una marioneta en su función. El dolor ya no era de celos, sino el colapso de todo un mundo. En ese momento de horror, al presenciar la verdad más cruda y sucia, casi perdí la razón. Quise entrar, volcar esa cama, gritar, maldecir, exponer las verdaderas caras de esas 3 personas repugnantes. Quería que el mundo entero supiera cómo me habían tratado, pero entonces mi hijo, que dormía plácidamente en la habitación de al lado, me trajo de vuelta. Su respiración acompasada, que se oía por la rendija de la puerta, fue como un chorro de agua fría que apagó el fuego de mi ira. No podía montar un escándalo.
No podía dejar que mi hijo presenciara una escena tan terrible. No podía permitir que su infancia quedara marcada por la ruptura de los adultos. Y mi mente, acostumbrada a las crisis empresariales, me dijo que no era el momento de actuar impulsivamente. Si los confrontaba ahora, ¿qué harían? Lo negarían. Javier diría que le tendieron una trampa. Sofía lloraría diciendo que la obligaron. Y Carmen, con su talento para la actuación, volvería a interpretar el papel de suegra sufridora que intenta mediar. No conseguiría nada, salvo una pelea a gritos, una satisfacción momentánea, y después estarían aún más alerta, ocultando mejor su conspiración. No, yo necesitaba más. Necesitaba que pagaran de verdad. Necesitaba un golpe final, irrefutable. El dolor extremo se transformó en una frialdad aterradora. Retrocedí en silencio, salí de la casa sin hacer ruido y volví al hotel como una sonámbula. No dormí en toda la noche, sentada en el frío sofá, esperando el amanecer. Ya no lloré más. En mi mente, un plan comenzaba a tomar forma. Me habían convertido en espectadora de su obra. Ahora, yo me convertiría en la actriz principal de la mía. A la mañana siguiente, calculé el tiempo a la perfección. A las 7 en punto, cuando sabía que ya se habrían levantado y borrado todo rastro de la noche anterior, tomé un taxi hasta mi casa. Entré arrastrando la maleta, con aspecto agotado, como si acabara de llegar de un largo vuelo nocturno. Los tres, sentados a la mesa del desayuno, se quedaron de piedra al verme. «Elena, ¿qué haces aquí a estas horas?», balbuceó Javier con el pánico y la culpa escritos en la cara. «El socio tuvo un imprevisto y canceló la reunión a última hora», dije con voz ronca. Había evitado beber agua toda la noche a propósito. Cogí el primer vuelo de vuelta. No me dio tiempo a avisar. «Estoy agotada». Carmen se levantó de un salto, con una sonrisa algo forzada pero intentando parecer preocupada. «Oh, qué bien que hayas vuelto. ¿Estás cansada? Sube a descansar, hija. Nosotras nos ocupamos de todo». Sofía mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme, con las manos entrelazadas, interpretando a la perfección su papel de chica de pueblo tímida. Los miré a los tres, esos grandes actores. Sonreí para mis adentros. Mi obra acababa de comenzar. «No, no pasa nada. Me daré una ducha y bajaré a desayunar con todos. Para estar en familia», dije, y arrastré la maleta escaleras arriba, directamente hacia el dormitorio. Sabía que seguían cada uno de mis pasos conteniendo la respiración. Abrí la puerta de la forma más natural posible. La habitación estaba impecable, sin rastro de la noche anterior. La cama perfectamente hecha. El perfume barato de Sofía había sido reemplazado por el aroma a lemongrass que yo siempre usaba. Eran rápidos borrando pruebas. Media hora después, salí del baño, me puse ropa cómoda de casa y bajé con una expresión fresca, como si nada hubiera pasado. Mi aparente ignorancia los alivió por completo. Creyeron que su engaño había funcionado, que yo seguía siendo la misma tonta de siempre, y esa arrogancia me dio el tiempo que necesitaba para preparar mi contraataque final. Un golpe que destruiría su perfecta farsa. Me convertí en una actriz, poniéndome la máscara de la inocencia, para poder investigar en secreto y descubrir toda la verdad detrás de su obra. La vida en el chalet volvió a su aparente normalidad, pero para mí se había convertido en un gran escenario donde cada día actuaba y observaba la actuación de los demás. Seguía siendo una esposa cariñosa, una nuera devota, pero cuando no miraban por la noche, me transformaba en otra persona, una investigadora fría y decidida. Decidí instalar cámaras ocultas. Necesitaba pruebas. Una en el dormitorio no era suficiente. Su conspiración iba más allá de una simple infidelidad. Debía tener un propósito mayor. Para descubrirlo, necesitaba una red de vigilancia completa. Aprovechando sus ausencias, instalé en secreto microcámaras ingeniosamente camufladas. Una en un bolígrafo del escritorio de Javier, otra en el reloj de sobremesa del salón, donde solían reunirse. Y la más audaz, una oculta en un marco de fotos en la propia habitación de mi suegra. Necesitaba oírlo y verlo todo. Pero la vigilancia interna no bastaba. Necesitaba saber qué hacían fuera. Contacté con una prestigiosa agencia de detectives privados de Madrid, con la que ya había trabajado en asuntos de negocios. Les pedí que sus mejores agentes siguieran a los tres: Javier, Carmen y especialmente a Sofía. «Necesito saberlo todo», les dije al jefe del equipo. «Sus horarios, sus reuniones, sus transacciones financieras, por pequeñas que sean, y todo en el más absoluto secreto». La investigación a dos bandas, interna y externa, se puso en marcha. Cada día era una tortura mental. De día, sonreía y decía palabras de amor a quien me estaba traicionando.
De noche, me enfrentaba sola a las crudas imágenes e informaciones que me llegaban. Pronto, las primeras pistas aparecieron, destrozando la imagen inocente de la tutora Sofía. El informe de los detectives reveló que no vivía como una estudiante humilde. Cuando salía de casa, no iba a la universidad ni a la biblioteca, sino a spas de lujo, boutiques de diseñadores y restaurantes caros. Se movía en BTC de alta gama y gastaba dinero a espuertas. No parecía una estudiante acogida por caridad, sino una reina disfrutando de la vida. Sus relaciones también eran complejas. Se reunía con frecuencia con hombres de aspecto sospechoso en cafés discretos. Eran encuentros rápidos, solo para intercambiar algo. La historia de que era huérfana y amiga de mi suegra era una completa mentira. Los detectives verificaron que sus padres vivían en su pueblo y eran simples agricultores. Al mismo tiempo, los informes financieros de Carmen mostraban irregularidades. Ella, una maestra jubilada con una pensión modesta, tenía gastos enormes en su tarjeta de crédito. Había comprado joyas con diamantes y bolsos de marca valorados en miles de euros. ¿De dónde salía ese dinero? Desde luego, no de Javier, cuyas finanzas yo controlaba de cerca. Estas pistas, aunque inconcretas, dibujaban un panorama oscuro. Sofía no era tan simple como parecía, y un misterioso flujo de dinero estaba llegando a ella y a Carmen. ¿Pero de dónde venía? ¿Y cuál era su objetivo final? La traición sentimental era solo la punta de un iceberg mucho más siniestro, y sabía que la parte sumergida era la verdaderamente aterradora. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. La respuesta me llegó una noche, de la forma más espeluznante posible. Ese día, le dije a mi familia que tenía una cena de gala importante y que volvería muy tarde. En realidad, me quedé en mi coche, aparcado en una esquina cerca de casa, con el portátil en el regazo, vigilando en directo las cámaras de la casa. Los vi, a los tres, después de acostar a Mateo, reunirse en el despacho de Javier. Esa habitación que yo misma había diseñado para él, llena de recuerdos de nuestros comienzos, ahora era la sala de reuniones para una oscura conspiración. Activé la grabación de audio. El sonido de la cámara oculta en el bolígrafo era nítido. Al principio, charlaban de trivialidades, pero luego Carmen fue al grano. Esto no puede seguir así. No podemos tener a Elena viviendo en esta casa. ¿Y si un día lo descubre todo? Pues nos divorciamos, mamá, respondió Javier, con voz algo cansada. Alargamos las cosas, esperamos a que Sofía dé a luz, y entonces presentamos los papeles. Aunque no quiera, tendrá que aceptar. ¿Divorciarnos? Carmen soltó una risa que, incluso a través de los altavoces, me heló la sangre. ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que esa zorra se irá con las manos vacías? Es una loba, hijo. La empresa es suya. Esta casa es suya. ¿Qué sacarías tú de un divorcio? ¿Una pequeña parte según la ley? No alcanzaría ni para los caprichos de Sofía. No, hijo. Hizo una pausa y continuó, bajando la voz con un tono venenoso. Solo hay una forma, rápida y limpia. Si ella desaparece, todo pasará a ser tuyo como su legítimo esposo, y después, de mi nieto. Mucho más limpio que un divorcio problemático con juicios y complicaciones. Escuché y sentí que mi corazón se detenía. Desaparece. Estaba hablando de mi muerte. Una suegra planeando el asesinato de su nuera con la misma naturalidad con la que se habla de ir al mercado. Mamá, ¿qué estás diciendo? La voz de Javier temblaba. ¿Qué piensas hacer? Yo no haré nada, dijo Carmen. Pero los accidentes ocurren a todas horas, ¿no? Y entonces, Sofía, la chica de apariencia inocente, habló. Su voz era melosa, pero cada palabra era veneno puro. Su suegra tiene razón, cariño. Elena es demasiado inteligente y fuerte. Con un simple divorcio nunca nos dejaría en paz. Nunca permitiría que mi hijo heredara nada. Hizo una pausa y propuso una idea de una crueldad insuperable. He oído que a Elena le gusta conducir por la sierra los fines de semana para relajarse. Si los frenos de su coche fallaran en un puerto de montaña solitario, nadie sospecharía. Sería solo un lamentable accidente. Mi cuerpo se quedó helado. No podía respirar. No solo me engañaban. Estaban planeando mi asesinato. Estaban discutiendo mi muerte con detalle y a sangre fría. Pero lo que me destrozó fue la reacción de mi marido. Javier guardó silencio un largo rato. Por un instante, tuve una pequeña esperanza de que se opusiera, de que detuviera ese plan demencial, de que aún le quedara un ápice de humanidad. Pero no. Tras el silencio, habló. Su voz temblaba un poco, pero no de miedo, sino de cálculo. Pero... ¿es seguro? ¿Y si nos descubren? Sofía se apresuró a engatusarlo. Si lo hacemos con cuidado, nadie lo sabrá. Tengo un contacto que puede hacerlo de forma muy limpia. Solo necesito tu aprobación, mi amor.
¿No nos quieres a mí y a nuestro hijo? Carmen remató. Eso es, hijo. Tienes que ser decidido. ¿Quieres vivir a su sombra toda tu vida o quieres ser el dueño de tu destino y que tu hijo pueda ir con la cabeza bien alta? La incitación de su madre, los ruegos de su amante y, quizás, su propia envidia acumulada ganaron la batalla. Oí a Javier tomar aire profundamente y decir la frase que cerró la última puerta de esperanza en mí, la frase que lo convirtió de traidor en monstruo. De acuerdo. Pero tiene que parecer un accidente de verdad. En ese instante, dejé de sentir. Ni dolor, ni miedo. Solo un vacío infinito. El cuadro perfecto se había hecho añicos, revelando los fragmentos afilados de un complot asesino. Sentí cómo se me aflojaban las piernas al escuchar una conspiración tan aterradora. Las 3 personas en las que más había confiado mi marido, mi suegra y la tutora a la que acogí no solo me traicionaban, sino que planeaban mi muerte a sangre fría para quedarse con el patrimonio que tanto me había costado construir. La frase final de Javier, de acuerdo. Pero tiene que parecer un accidente de verdad. Resonaba en mi cabeza, afilada como una cuchilla, cortando el último hilo de afecto y esperanza que aún me quedaba. Sentada inmóvil en mi coche, en aquella esquina oscura, estaba helada, con la espalda empapada en sudor. Por primera vez en mi vida sentí un miedo real, un miedo que venía de las personas más cercanas. Esto ya no era una infidelidad ni una disputa por dinero, era un complot para asesinarme. Mi vida estaba en peligro. Por un momento quise arrancar el coche y huir, ir a la policía, pero mi mente, acostumbrada a situaciones extremas, me detuvo. Si actuaba ahora, lo negarían. Dirían que fue una discusión acalorada, que hablaban por hablar. La grabación era una prueba importante, pero solo demostraba la intención, no el acto criminal. Para desenmascararlos de forma irrefutable, para que la ley los castigara como merecían, necesitaba más. Necesitaba pruebas de la acción. Necesitaba pillarlos con las manos en la masa. Una decisión audaz y extremadamente peligrosa se formó en mi mente. No huiría. Me enfrentaría a ellos. Me convertiría en el cebo para sacar a la bestia de su guarida. Lo primero que hice esa misma noche fue guardar la grabación en múltiples lugares seguros. Una nube encriptada, un correo secreto y un diminuto USB que siempre llevaba conmigo. Sabía que ese video era mi seguro de vida, mi única arma. Si algo me pasaba, se enviaría automáticamente a mi abogado y a la policía. Una vez asegurada la prueba, comencé el siguiente acto de mi obra. A la mañana siguiente seguí sonriendo, saludando y preparando el desayuno. Pero por dentro, ya no era la Elena dolida, sino una guerrera fría calculando cada movimiento en una partida a vida o muerte. Mirar sus caras sonrientes y falsas me producía un asco infinito. Javier me preguntaba con falsa preocupación si estaba cansada. Carmen me traía un caldo para reponer fuerzas. Sofía me saludaba con su mirada inocente. Actuaban de maravilla. Me estaban tratando como a una muerta, como a un cordero esperando el sacrificio. Pero no sabían que ese cordero, en una sola noche, se había convertido en un lobo. Sabía que necesitaban la oportunidad perfecta para ejecutar su accidente. Y yo se la iba a dar. Unos días después, durante la cena, comenté como si nada. Este fin de semana me apetece un poco de aire puro. Creo que me iré con mi amiga Lucía a un balneario en la Sierra de Gredos un par de días. Conduciré yo. Necesito relajarme y despejar la mente. Vi el brillo en los ojos de Carmen, la sonrisa fugaz de Sofía y la mano de Javier deteniéndose a medio camino de su boca. Habían mordido el anzuelo. Mi cebo estaba lanzado. Javier incluso fingió preocupación. ¿Irás bien conduciendo sola? ¿Quieres que te acompañe? No, cariño, rechacé amablemente. Quédate con mamá y el niño. Además, Lucía está pasando por un mal momento, y necesitamos algo de privacidad. Hace tiempo que no conduzco un trayecto largo. Me apetece. Mi plan estaba en marcha. El viaje fatídico del fin de semana. Sabía que actuarían antes, y mi equipo de detectives y yo estábamos listos para registrarlo todo. Los días siguientes, la atmósfera en casa se volvió extraña. En apariencia, todo era normal, pero yo sentía una tensión subyacente. Me trataban con una amabilidad exagerada, intentando adormecerme antes del golpe final. Cuanto más actuaban, más asco me daban. Mientras tanto, mis detectives trabajaban sin descanso. Me informaron de que Sofía se había reunido en secreto con un hombre de aspecto sospechoso en un taller mecánico de las afueras. Intercambiaron una pequeña bolsa. Sabía que era la herramienta para su plan. Llegó la noche del viernes, la víspera de mi viaje. Dije que me iba a dormir pronto para estar descansada, pero en realidad me encerré en mi despacho, con los ojos pegados a las pantallas que mostraban las imágenes de las 4 cámaras de seguridad que había instalado en el garaje. Una apuntaba directamente a mi coche. Otra abarcaba todo el espacio.
una en la entrada y una microcámara bajo mi propio coche, apuntando directamente al sistema de frenos. El tiempo pasaba lentamente. Las 11, las 12. La casa estaba en silencio. Empecé a ponerme nerviosa. ¿Y si se habían dado cuenta de algo? A la 1 de la madrugada, cuando ya empezaba a vencerme el sueño, la puerta que conectaba la casa con el garaje se abrió sigilosamente. Mi corazón se detuvo. Dos figuras entraron a hurtadillas. Javier y un hombre desconocido con una gorra que le tapaba la cara. Por las fotos de los detectives, supe que era el mismo con el que Sofía se había reunido. No encendieron la luz, solo usaron la linterna de un móvil. Javier le indicó al hombre que se acercara a mi coche. Él, mi marido, el hombre que juró protegerme, ahora vigilaba mientras otros saboteaban mi vehículo para matarme. Tuve que taparme la boca para no sollozar. Aunque estaba preparada, presenciarlo fue un dolor indescriptible. El hombre era un profesional. Se metió rápidamente bajo el coche. La cámara inferior lo grabó todo. Vi claramente cómo usaba una herramienta especial para hacer un pequeño corte en el latiguillo del freno delantero izquierdo. No lo cortó del todo, solo lo suficiente para que el líquido de freno se fuera perdiendo lentamente. Un plan diabólico. En ciudad no notaría nada, pero al bajar un puerto de montaña, los frenos fallarían de repente. Un accidente muy natural. Una vez terminado, el hombre salió y le hizo una seña a Javier. Mi marido sacó un fajo de billetes y se lo entregó. La transacción estaba completa. Salieron del garaje, pensando que su plan era perfecto, sin saber que todo su acto criminal había sido grabado con una claridad impecable. Me quedé allí, frente al monitor, helada. Tenía todo. El vídeo de la conspiración y el vídeo de la ejecución. Pruebas suficientes para llevarlos a los tres ante la justicia. Su obra había terminado. Era hora de que se levantara el telón de la justicia. Cogí el teléfono y envié todos los vídeos a mi abogado, el señor Ramos, con un simple mensaje. Todo está listo. Mañana actuamos. Esa noche no dormí. Vi los videos una y otra vez, no para regodearme en el dolor, sino para grabar a fuego las verdaderas caras de aquellos a quienes había amado con todo mi corazón. Mi corazón estaba helado. No sentía dolor ni odio, solo una fría y férrea determinación. Amaneció el sábado, el día que, según sus planes, sería el último de mi vida. Pero para mí, era el amanecer de la justicia. A primera hora, envié todas las pruebas a mi abogado y contacté con el inspector jefe de la Policía Nacional, con quien ya estábamos coordinados. Se trazó un plan de detención infraganti, minucioso y discreto. Agentes de paisano rodearon el chalet. Sabía que esta era la última jugada y no podía permitirme ningún error. Después de asegurarme de que mi hijo estaba a salvo con mi empleada de mayor confianza, comencé mi última actuación. Me vestí con un conjunto deportivo de diseño, enérgica y cómoda. Me maquillé ligeramente y me recogí el pelo, tratando de irradiar alegría. Bajé al salón arrastrando una pequeña maleta. Los tres, Javier, Carmen y Sofía, ya estaban allí, con sonrisas radiantes, listos para despedirme. Al verme, representaron una escena de preocupación increíblemente falsa. «¡Qué madrugadora!», dijo Javier, tomando mi maleta con una galantería nauseabunda. «¿Has desayunado?» «Mamá ha preparado las tostadas con tomate que tanto te gustan». «Sí, ya he comido. Quiero salir pronto. ¿Para que no haga calor?», respondí con la misma dulzura, aunque por dentro sentía un asco infinito. Carmen me cogió la mano, con la expresión de una suegra que adora a su nuera. «Conduce con cuidado, hija. Despacio, no corras. Sobre todo, al bajar el puerto. Llámanos cuando llegues, para que nos quedemos tranquilos». Incluso enfatizó bajar el puerto, como una última maldición. Sofía se quedó a un lado, con su mirada inocente y su voz queda... «Que lo pase muy bien, señora Elena. La echaremos de menos a usted y a Mateo». Señoras y señores, al presenciar esa escena, ya no sentía nada. Me despedían hacia la muerte con palabras de amor. Esperaban con ansias la noticia de un lamentable accidente. No sabían que esas serían sus últimas palabras, su última actuación antes de que cayera el telón de la justicia. Les sonreí por última vez, una sonrisa que debió de ser aterradora. «Sí, cuídense mucho. Me voy, pero volveré pronto». Caminé hacia el garaje, con ellos siguiéndome. Querían asegurarse de que su plan no fallaba. El garaje estaba en silencio. Mi coche deportivo blanco brillaba bajo la luz. Nadie diría que era una trampa mortal. Me acerqué al coche. Javier solícito me abrió la puerta, en un último acto de marido perfecto. «Con cuidado, cariño», me susurró al oído. Un gesto que antes me parecía romántico ahora me daba escalofríos. Asentí, a punto de sentarme. Mi corazón latía un poco más rápido. Sabía que era el momento. Justo cuando mi mano tocó la puerta del coche, justo cuando iba a entrar,
Una voz firme rompió el silencio. ¡Alto! Policía Nacional. La puerta automática del garaje se levantó de golpe, inundando el espacio de luz y de decenas de agentes uniformados que entraron como una exhalación. De los otros coches aparcados salieron mi abogado y su equipo. Todas las salidas estaban bloqueadas. Javier García, Carmen Ruiz, Sofía Mendoza, tronó la voz de un inspector, su voz resonando en el garaje. Quedan detenidos por conspiración y tentativa de asesinato. Los tres se quedaron paralizados, el terror puro en sus rostros. Todas sus sonrisas y máscaras desaparecieron, dejando solo un pánico absoluto. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó Carmen, con la cara blanca como el papel. ¿Quiénes son ustedes? Es un error. Mi nuera se iba de viaje, solo la estábamos despidiendo. No hay ningún error, señora, dijo el señor Ramos, mi abogado, acercándose y mostrando una tablet. En la pantalla, se reproducía en silencio el video de Javier y el mecánico saboteando mi coche la noche anterior. Todo su acto criminal ha sido grabado. Y en cuanto a ese viaje, nunca existió. Al ver el video, Javier pareció quedarse sin fuerzas. Se derrumbó de rodillas, temblando y murmurando, «No, no puede ser». Sofía soltó un grito agudo, con los ojos desorbitados, y se desmayó. Solo Carmen, en su desesperación, intentó luchar, gritando como una fiera, «No, es una trampa. Es ella, Elena. Lo ha montado todo para destruir a mi familia». Me señaló con el dedo, pero ya nadie la creía. Su farsa había sido desmantelada de la forma más inesperada y humillante. Las frías esposas se cerraron en sus muñecas, poniendo fin a la terrorífica obra que ellos mismos habían dirigido. En la comisaría, el ambiente era opresivo, un marcado contraste con el lujo falso de mi chalet. Los tres fueron interrogados en salas separadas. Yo, como víctima y testigo principal, pasé horas con los investigadores, proporcionando todas las pruebas que había reunido. Cuando los juntaron para el primer careo, sus verdaderas personalidades quedaron al descubierto. Carmen, incluso después de ver el video, se aferró a su negación y comenzó su juego favorito: culpar a los demás. «Yo no sé nada», gritaba, con lágrimas en los ojos. «Ese video es un montaje. Elena nos tendió una trampa. Y lo de la conversación, solo bromeaba. Estaba enfadada. ¿Quién no dice cosas que no siente?». Luego, señaló a Sofía. «Fue ella. Esa arpía sedujo a mi hijo. Ella le metió esas ideas en la cabeza para quedarse con nuestro dinero. Mi hijo es una víctima». Sofía, al verse acusada, explotó. Se acabaron la timidez y la inocencia. «Miente», gritó, llorando de rabia. «Fue usted quien me buscó. Usted me prometió una vida de lujo si le ayudaba a echar a Elena. Todo fue idea suya, incluso lo del accidente. Usted me dio el dinero para pagar al mecánico». Se volvió hacia Javier, suplicante. «Cariño, di algo. Diles que tú también me querías, ¿verdad?». Y Javier, el centro de toda la maldad, se vino abajo. No negó ni culpó a nadie. Con la cabeza gacha, confesó todo entre sollozos. Admitió su aventura, sus complejos, su envidia hacia mi éxito. Y lo más doloroso, admitió que fue su madre, Carmen, quien lo envenenó constantemente, diciéndole que yo lo despreciaba, que era una amenaza. Me dijo que si Elena desaparecía, todo sería mío, dijo con voz rota, que era la única forma de ser un hombre de verdad y no vivir a la sombra de mi mujer. Ella lo planeó todo, y yo fui demasiado cobarde para negarme. Su confesión lo dejó claro. Carmen era la autora intelectual, el cerebro de todo. No era solo por dinero, era por poder, por recuperar el control sobre su hijo. Su envidia la había convertido en un monstruo. La escena de acusaciones mutuas y la confesión tardía pintaron el trágico retrato de una familia autodestruida por la codicia, el egoísmo y la debilidad. Su obra había terminado, pero la tragedia de sus vidas apenas comenzaba. La confesión desesperada de Javier apuntó directamente a la verdadera mente maestra. Su madre, Carmen. Desenmascarada por su propio hijo y enfrentada a pruebas irrefutables, finalmente se derrumbó. Sentada en la silla de interrogatorio, ya no era ni una dama elegante, ni una suegra comprensiva, solo una anciana derrotada. Su confesión no fue de arrepentimiento, sino una justificación venenosa de sus actos. Admitió que desde el primer día que me conoció, aunque por fuera me elogiaba, por dentro me odiaba, me tenía envidia. Envidia de mi éxito, de mi fuerza, porque su hijo, su único orgullo, carecía de todo eso. Ella era demasiado brillante, dijo con voz monótona. Hacía que mi hijo pareciera débil a su lado. Se supone que el hombre es el pilar, pero en esa casa era al revés. Cada vez que oía a alguien elogiar al marido de Elena,
Sentía una puñalada. Tenía que ser la mujer de Javier. Relató su plan. Desde el principio intentó desgastarme con críticas y presiones, esperando que me rindiera. Al ver que no funcionaba, buscó un arma nueva. Necesitaba una nuera dócil, confesó. Una que supiera estar detrás de su marido, que me diera un nieto y a la que yo pudiera controlar, no una reina que se cree el centro del universo. Encontró a Sofía, vio su ambición tras su fachada inocente y le prometió una vida de lujos. Orquestó toda la farsa, dirigiendo cada movimiento de Sofía, desde ganarse mi confianza hasta seducir a Javier. Incluso admitió haber provocado pequeños robos en casa para crear caos y agotarme. Sobre el plan de asesinato ya no lo negó. Su voz se volvió helada. Un divorcio era complicado. Elena es demasiado lista. La mejor solución era que desapareciera de forma natural. Un accidente lo arreglaría todo. La empresa, el patrimonio, todo sería para Javier, y luego para mi nieto. Era un plan perfecto. Incluso confesó cómo manipuló a su hijo, inventando que yo le era infiel y que planeaba echarlo de la empresa. Su confesión lo reveló todo. La mente detrás de la conspiración era ella, motivada por la envidia y el ego herido de ver a su hijo superado por su esposa. Estaba dispuesta a matar solo por recuperar un falso prestigio. La confesión cerró la investigación, pero abrió otra tormenta, la de la opinión pública. La noticia se filtró y explotó en los medios. La historia tenía todos los ingredientes para un escándalo: amor, traición, dinero y un intento de asesinato. Los titulares sensacionalistas llenaron los periódicos y portales de noticias, pero junto a la indignación y el apoyo, surgieron teorías conspirativas. Algunos decían que yo no podía ser tan buena, que cuando el río suena, agua lleva. Otros especulaban que yo misma había montado todo para deshacerme de mi marido. Estos rumores empezaron a afectar a mi empresa. Sabía que tenía que actuar, no con una pelea en redes sociales, sino con un contraataque oficial y contundente. Organicé una rueda de prensa. No aparecí como una víctima llorosa, sino con un traje blanco, serena y fuerte. Quería que el mundo viera que, a pesar de la tormenta, seguía en pie. Comencé agradeciendo a la policía y al público. Luego dije, estoy aquí no para juzgar, pues de eso se encargará la ley, sino para contar la verdad como esposa, madre y mujer que depositó su confianza en el lugar equivocado. Mi abogado, el señor Ramos, presentó las pruebas clave. Un fragmento del audio donde planeaban el accidente, el informe pericial que confirmaba el sabotaje de los frenos y videos cortos de la intimidad de Javier y Sofía en mi propia cama. No mostramos todo, solo lo suficiente para destruir sus mentiras y acallar cualquier rumor. La sala de prensa quedó en silencio. Los periodistas pasaron del escepticismo a la conmoción y la indignación. La imagen pública de mi familia perfecta se hizo añicos, revelando la cara de la codicia y la maldad. La verdad clara y justa por fin había salido a la luz. Tras la impactante rueda de prensa, la opinión pública se volcó a mi favor. La presión social aseguró que el caso se juzgaría con la máxima severidad. Y entonces llegó el día del juicio, el día que no solo sentenciaría sus crímenes, sino también mi matrimonio y años de sufrimiento. La sala del tribunal estaba abarrotada. Yo, sentada en la bancada de la víctima junto a mi abogado, vestía un traje negro, con la mirada firme. En el banquillo de los acusados estaban ellos: Carmen, con el pelo encanecido y la mirada perdida; Sofía, consumida y cabizbaja; y Javier. Él me miraba fijamente, sus ojos llenos de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. El fiscal leyó los cargos, cada palabra un martillazo en el silencio de la sala. Cuando se proyectaron los videos como prueba, la indignación fue palpable. La defensa apenas pudo articular palabra ante la evidencia. En su turno de última palabra, Carmen y Sofía pidieron clemencia entre lágrimas. Pero fue la declaración de Javier la que me sorprendió. No pidió clemencia para sí mismo. Se levantó, se giró hacia mí y con una profunda reverencia dijo: «Señoría, no tengo excusas para mi crimen. He sido un marido terrible, un padre indigno y un cobarde. Acepto cualquier castigo. Mi única petición no es para este tribunal, sino para mi esposa, Elena. Sé que no tengo derecho, pero te lo ruego, no borres mi imagen por completo de la vida de nuestro hijo. Cuando crezca, por favor, dile que tuvo un padre que cometió un error imperdonable, pero que siempre lo quiso. Por favor, deja que sepa de mí, aunque sea a través de fotos. Es lo único, lo último que me atrevo a pedir». Sus palabras me dejaron helada. No pedía por él, sino por nuestro hijo. Me enfrentaba a una elección terrible. Una parte de mí quería borrar todo rastro de ellos de nuestras vidas, proteger a Mateo con un muro de silencio. Pero otra parte se preguntaba si eso era lo mejor para él.
¿Debía mentirle, diciendo que su padre había muerto, o contarle la devastadora verdad? ¿Qué le haría más daño a largo plazo? Tras la deliberación, el juez dictó la sentencia. Recibieron condenas severas y justas. Carmen, como autora intelectual, recibió la pena más alta. Javier y Sofía pagarían su crimen con años de su vida tras las rejas. Después del juicio, pedí ver a Javier por última vez. Entró en la sala de visitas, esposado, con el uniforme de recluso. No se atrevía a mirarme. He escuchado tu petición, le dije con calma. El divorcio es definitivo. Se acabó. Pero sobre nuestro hijo, he tomado una decisión. Levantó la vista expectante. No le mentiré, ni borraré tu existencia. Cuando sea lo suficientemente mayor para entender, le contaré toda la verdad. La verdad sobre un padre que lo quiso mucho, pero que también cometió un error terrible. Le enseñaré que todos podemos equivocarnos, y que lo importante es asumir la responsabilidad y arrepentirse. Su futuro, si te acepta o no, dependerá de tu verdadero arrepentimiento en los próximos años. Intenta ser una buena persona, no por mí, sino por él. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Oí cómo gritaba mi nombre y luego rompí a llorar. No le di mi perdón, pero le di una razón para cambiar. Y al hacerlo, también me liberé a mí misma. La vida de mi hijo y la mía empezó una nueva página. Dejé de ser una mujer fuerte solitaria. Pasé más tiempo con Mateo, enseñándole no con rencor, sino con fábulas sobre la verdad, el perdón y la importancia de defenderse del mal. Mi empresa siguió prosperando, pero aprendí a equilibrar, a delegar y a disfrutar de las pequeñas cosas que había olvidado. Empecé a bailar, a hacer arreglos florales, a redescubrir la alegría más allá de los balances financieros. Queridos amigos, mi historia termina aquí. La cuento no para presumir, sino para compartir las lecciones que aprendí a un precio muy alto. Primero, desconfíen de lo que es demasiado perfecto. La vida no lo es. A veces, la perfección es solo una farsa bien montada. Nunca ignoren su intuición. A menudo es su mejor guardián, el que detecta el peligro que la razón aún no ve. Segundo, cuando descubran la traición, sean valientes y decididos. No cedan ni esperen que cambien. Con los malvados, el perdón es complicidad, y el silencio es una oportunidad para que hagan más daño. Protegerse, a veces, requiere ser implacable. No es maldad, es legítima defensa. Y finalmente, crean en el poder del renacimiento. La verdadera felicidad no es una imagen impecable desde el principio. Es la paz que se encuentra después de haber atravesado la tormenta. No teman a sus cicatrices. Son la prueba de su fortaleza. No dejen que el pasado los defina. Conviértanlo en una lección para construir un futuro más brillante. El viaje de Elena, la mujer que hemos seguido, ha llegado a su fin. Pero las lecciones que deja resuenan profundamente. Su historia es una advertencia sobre la peligrosa fachada de la perfección y la importancia de escuchar nuestra voz interior. Nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que nuestra intuición es un sistema de alerta temprana que nunca debemos ignorar. Nos enseña también sobre la naturaleza del mal, sobre los lobos con piel de cordero que viven a nuestro lado. Los villanos de esta historia no eran monstruos evidentes, sino personas que usaban máscaras de bondad, la suegra perfecta, el marido ejemplar, la tutora inocente. Usaron la confianza de Elena como un arma en su contra. La lección es amarga. No todos los que te tratan bien te desean el bien. Para reconocerlos, debemos observar sus acciones cuando creen que nadie los ve y cómo reaccionan cuando sus intereses se ven amenazados. Y cuando la máscara cae, la historia de Elena nos enseña a transformarnos de víctimas en estrategas. En lugar de sucumbir al dolor, convirtió sus lágrimas en combustible para su intelecto. Actuó con un plan, no por impulso. Nos enseña que para ganar una batalla, la inteligencia es más poderosa que la ira. La justicia no llega a quienes solo lloran, sino a quienes luchan por ella con astucia. Finalmente, su decisión en el juicio es una profunda lección sobre la maternidad. Al elegir contarle a su hijo la difícil verdad, le dio la mejor protección posible. No un mundo falso y perfecto, sino las herramientas para enfrentar un mundo imperfecto con valentía y discernimiento. Queridos amigos, la vida de cada uno es un libro. Habrá capítulos luminosos y otros oscuros. Que esta historia sirva como una luz para navegar por las sombras. Recuerden siempre, su bondad es un regalo, no se la den a quien no la merece. Sus límites son su honor, no dejen que nadie los pisotee. Y su corazón, aunque herido, nunca debe endurecerse por el odio. Mantengan siempre un corazón cálido, una mente fría y una columna vertebral recta. Solo así podrán atravesar cualquier tormenta y encontrar su propio puerto de paz. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.